hay gente que piensa que la propiedad intelectual se tiene que proteger y gente que está totalmente en contra de que se protejan las creaciones. Y por otro lado, hay gente que piensa que la música tendríamos que protegerla siempre, toda la vida del autor y siempre tenía que pertenecer y nadie podría hacer nada con música que ha sido creada y que nos encanta. Pero por otro lado hay gente que piensa que gracias a que los DJs o personas producen utilizando y mezclando canciones, se genera nueva música. Entonces, fíjate, siempre tenemos motivos para pensar que hay que proteger la propiedad intelectual y por otro lado para pensar que si no estuviera protegida podríamos hacer cosas nuevas y podríamos innovar más. Eso es lo que quiero que hablemos en este vídeo y te quiero explicar. Te voy a explicar por qué hay que proteger la propiedad intelectual. Estamos ante una duda, un dilema, una polémica que muchas veces surge. En el mundo se ha puesto de relieve si es necesario proteger la propiedad intelectual o si por el contrario es como un derecho que limita los derechos de las otras personas. De hecho, con la pandemia lo hemos visto. Se hablaba de vacunas y se hablaba de derechos de propiedad intelectual, es decir, los derechos sobre los creadores de las vacunas, que eran las farmacéuticas, que habían invertido tantos millones de dólares y de euros en crear esa solución, es decir, ese químico que inyectándoselo al cuerpo de una persona o que utilizándolo sobre seres vivos podía producir esa reacción que nos protegiera o que nos librara de tener más síntomas. Lo dicho, puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo con que se proteja a los creadores de medicamentos, por ejemplo, o con que se proteja a los creadores de obras artísticas. Hay gente que piensa que como Picasso era un gran artista, pues todos tenemos derecho a tener una obra de Picasso en nuestras paredes colgadas. O hay gente que piensa que como un músico está creando algo que los demás no podemos crear, porque no somos cantantes o no tenemos esa creatividad, pues que a lo mejor el creativo muchas veces tiene la obligación de compartir lo que está creando. No sé si eres tú de estos que piensa así, o estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Te invito a que lo dejes en los comentarios, a que participes y generes un poco de debate, porque te aseguro que esta cuestión, esta duda, este dilema, este debate nunca terminará. Nunca terminará y te explico el porqué. Es decir, fíjate, detrás tengo la foto de una nave espacial, de la imagen para mí máxima del progreso, de la ciencia, de la tecnología, que es ese sueño que tiene la raza humana, el ser humano, por colonizar otros astros, otros planetas, otras estrellas, otros cuerpos celestes. Entonces, como abogado de propiedad intelectual y en base a mi experiencia y mi conocimiento, lo que yo te digo es que si no se protegiera la propiedad intelectual, no habría progreso, no habría innovación. ¿Por qué? Porque si no se estuvieran protegiendo, por ejemplo, los inventos, la persona que está investigando, que se está formando, es decir, que está estudiando, que está dedicando años de su vida a aprender cómo va a poder investigar, por ejemplo, y luego los años que tiene que dedicar en un doctorado, en una investigación para intentar encontrar, por ejemplo, la cura del cáncer. Si a esa persona no le protegemos el resultado, el posible resultado de todo su trabajo, no va a haber progreso, no va a haber innovación. Y por lo tanto, si no hay innovación, como sociedad no podemos avanzar. Es decir, fíjate, si no se protegieran los avances en los teléfonos móviles, si cada vez que Apple, que Samsung, cualquier marca de teléfonos móviles saca una mejora, lanza pues un nuevo filtro de una cámara, una nueva lente, si no existieran la protección de los derechos de estas mejoras, ninguna empresa invertiría un solo dólar, un solo euro, se esforzaría en investigar y mejorar lo que ya existe. Es decir, seguiríamos viviendo en cuevas y moviéndonos con la misma ropa. Pero ¿qué pasa? Que como se protegen los derechos de las personas creativas, gracias a eso, pues no vestimos todos igual. Gracias a eso encuentras una marca de ropa, un estilo, unos estampados o cualquier creación que a ti te gusta vestir para expresarte como ser humano. Fíjate, la innovación es muy importante protegerla porque si no, nadie, ningún creativo tendría incentivos ni para formarse, ni para investigar, ni para esforzarse en crear y mucho menos no tendría ningún incentivo para compartir lo que ha creado. Imagínate que todos los creadores, todos los artistas hubieran creado durante toda su vida y tuvieran miedo a enseñar lo que habían creado. Imagínate que no existieran exposiciones, que no existieran conciertos en los cuales se reúnen muchos artistas para enseñar su música. Para mí la vida sería aburrida. Es decir, si no existiera tecnología, no estarías viendo este vídeo porque no existiría ni una cámara que pudiera grabar, no existiría ni un procesamiento de vídeo, ni de imágenes, ni de sonido, y mucho menos existiría a día de hoy la tecnología para permitirme subir un vídeo a una plataforma
que funciona con Internet. Fíjate, constantemente te estoy hablando de inventos, de propiedad intelectual que se ha ido protegiendo y que a día de hoy otras tecnologías, otras plataformas utilizan para poder crear, generar, innovar. Y para mí, la tecnología llega a un momento en el que se convierte en cultura, porque los avances tecnológicos llegan a ser parte de nuestra vida, de nuestra sociedad. Y con todo esto es como podemos hablar de crecimiento económico. Para poder, por ejemplo, el día de mañana extinguir el hambre en el mundo, algo que ojalá suceda, para eso necesitaremos primero inventos, necesitaremos, por ejemplo, crear máquinas o crear sistemas que sean capaces de generar comida o generar alimentos a un bajo coste. Es decir, la innovación muchas veces nos permite que los sistemas puedan crear o producir a menor coste. Al final, todo esto va en beneficio de la sociedad. Que no hay que confundirlo con que luego haya empresas o luego haya personas que utilicen los avances tecnológicos para otros fines que no tengan que ver con el avance de la sociedad o con el beneficio común, ¿vale? Pero fíjate, en otros momentos te he hablado de que la protección de la propiedad intelectual tiene un límite. Y ese límite, por ejemplo, en el mundo de las patentes pues suele ser de 20 años, en el de los medicamentos 25 años, las marcas estamos hablando de que se renuevan cada 10 años y así indefinidamente, pero los derechos de propiedad intelectual, si has seguido otros vídeos del canal, sabes que duran toda la vida del autor, del creador, más 70 años, 50 dependiendo del país, o 75, 80, etc. Pero todos los derechos tienen algo en común y es que cuando se termina la protección, ese conocimiento, esa creatividad, esa creación, esa obra, es decir, esa invención, esa marca, lo que quieras considerar que ha sido el resultado de un trabajo creativo, pasa al dominio público. Y el dominio público somos todos. Es decir, pasa a un estado en el que no está protegido y gracias a eso tú puedes utilizar una música que ya no está protegida y ahí generar nuevas canciones. O utilizar esa música como base para generar tu música. O puedes utilizar, por ejemplo, un software que ya es de código abierto porque está liberado su protección, es decir, ya no tiene protección de propiedad intelectual y a partir de ahí podemos seguir creando. Imagínate que cada vez que hubiera que inventar un coche tuviéramos que empezar desde cero, inventando la rueda de nuevo. La rueda ya existe, lo que hacemos es aprovechamos un invento para nosotros seguir innovando desde el momento en el que se crea la innovación. Es decir, todo lo que había antes, gracias a que ya está en dominio público, podemos utilizarlo e implementarlo. Fíjate qué rápido avanzamos. Y así es como algún día la imagen que tengo detrás, pues tal vez se convierta en el medio de transporte que incluso consideremos, bueno, yo ya no porque seguramente no estaré, pero alguien considerará que eso ya estaba anticuado. Y eso es lo importante, que la innovación nos permite avanzar, nos permite innovar, el crecimiento económico, el crecimiento cultural, el crecimiento en todos los sentidos. Por eso, gracias a que alguien creó, como te decía al principio del vídeo, las vacunas para enfermedades que no tenían cura, a día de hoy sí la tiene. Y el día de mañana, cuando suceda la finalización de la protección, lo que nos encontraremos serán medicamentos genéricos, esos medicamentos de marca blanca o esos medicamentos que los países muchas veces subvencionan y los podemos adquirir a precios muy inferiores a lo que hubieran costado. Esa es la innovación, esa es la importancia de proteger la propiedad intelectual. Ese es el mayor porqué para proteger la propiedad intelectual, para que tú, cada día que se te ocurra una idea, te apetezca crearla, sabiendo que si el día de mañana presentas a alguien el resultado de tu trabajo, estará protegido, que no tendrás que temer. Eso es innovar, evolucionar como sociedad. Y nada más, espero que te haya resultado interesante. Si estás de acuerdo, si no lo estás, déjamelo en los comentarios, porque estoy seguro que vas a encontrar gente, personas de tu opinión, de tu punto de vista y personas que están totalmente en contra. Se generan debates muy bonitos cuando hablamos de propiedad intelectual y si deberíamos o no proteger la propiedad intelectual. Yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual. Te invito a que te suscribas al canal, a que le dejes un me gusta si te ha resultado interesante y que lo compartas con otras personas a las que podemos ir ayudando. Y te veo en el siguiente vídeo.